Hola a todas, hola a todos. Hoy comenzamos con la unidad número 7, que va a ser elementos y figuras del plano. Así que ya estás tardando en poner en página nueva, no en cara nueva, en página nueva, unidad 7 o tema 7, me da igual, elementos y figuras del plano. Va a ser esta la primera de las unidades que vamos a dedicar a geometría. Como el año pasado ya diste geometría y en cursos anteriores también, vistes los puntos, los ángulos, las rectas, los planos, los polígonos, la circunferencia. Te debería de resultar fácil esta unidad en la que vamos a empezar repasando cosas que tú sabes. Y vamos a empezar con el punto 7.1, que se titula rectas, posiciones de dos rectas en el plano, cosa que tú sabes perfectamente bien. ¿Y qué es una recta? Una recta es la línea continua e infinita que traza la menor distancia entre cualesquiera de dos puntos. Ya estás apuntando, O sea, apunta en el cuaderno. 7.1, rectas, posiciones de dos rectas en el plano, y tienes ahí ya la definición de recta. Es evidente que recta es eso, una línea que es continua, o sea que no está rota, es infinita, aunque nosotros la tracemos siempre como si fuera un segmento, y si tomas dos puntos cualesquiera, siempre están a la menor distancia posible dentro de la recta y en el plano donde lo trazas. Vamos a verlo. Aquí tienes la recta y vamos a poner un punto y otro punto. Si observas, la distancia mínima que hay entre los puntos está justo en la recta. Vamos a ver ahora qué posiciones pueden adoptar dos rectas en el plano. Apunta, dadas dos rectas, su posición relativa puede ser. Puedes parar el vídeo en cualquier instante y vas copiando todo lo que se hace y los dibujos que vamos a hacer. La primera posición, supongo que la sabes. Dos rectas que no se cortan, ¿cómo se llaman? Rectas paralelas. ¿Tienen algún punto en común? No. Si las prolongásemos hacia la derecha o hacia la izquierda, nunca se cortarían. Por lo tanto, no tienen puntos en común. Otra posición que adoptan dos rectas en el plano es cuando coinciden. Ahí las tienes. Tanto la recta marrón como la recta verde están una sobre otra. Se llaman rectas coincidentes y por lo tanto tienen todos los puntos en común. Por último, ¿qué pasa si las rectas se cortan? Por ejemplo esas. Pues se llaman rectas secantes. ¿Cuántos puntos en común tienen? Pues solo uno, ya lo estás viendo. Ese punto se le suele llamar punto de intersección. La intersección es el sitio donde coinciden. Tienen un solo punto en común. Este tipo de definiciones tan sencillas nos va a servir luego para definir los ángulos, definir los polígonos y todo lo que viene a continuación. Acabamos ya con el punto 7.1 y vamos ahora con el punto 7.2. Apunta. 7.2, ángulos, acento en la A, es esdrújula, tipos de ángulos, también acento en la A, y vamos a ver alguna propiedad que otra respecto de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, pues ángulo, como puedes ver ahí, es la amplitud de cada una de las cuatro regiones en que queda dividido el plano por dos rectas que se cortan, o sea, dos rectas secantes, como hemos dicho anteriormente. Ahí las tienes. Cada una de esas cuatro regiones, ahí hemos señalado solo la amarilla, es una de ellas, pero hay cuatro, ya lo estás viendo. Pues cada una de esas cuatro regiones es un ángulo. El punto en el que se cortan esas dos rectas se suele llamar vértice. Ahí está, vértice con acento en la E, ya sabes. ¿Y cómo se llaman a las dos semirrectas que forman el ángulo? Pues se las suele llamar bien semirrectas o bien rayos. Ahí los tienes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver dos tipos de ángulos que son contrarios uno de otro y que tienes que conocer su nombre. Si tenemos dos semirrectas o rayos, se producen dos ángulos. Ahí los tienes, el ángulo verde y el ángulo rosa. Al ángulo más pequeñito le llamamos ángulo convexo, es el que tiene menor apertura. Sin embargo, al ángulo que tiene mayor apertura se le llama, ¿lo sabes? Ángulo cóncavo. Esto es muy importante porque definiremos, no hoy, pero será otro día, lo que son polígonos convexos, que quizás sean los que más nos interesen en este curso. Se suele decir que los ángulos convexos miden menos de un ángulo llano, que como tú sabes del año pasado, mide 180 grados, o sea que un ángulo convexo mide menos de 180 grados. Sin embargo, un ángulo cóncavo mide más de 180 grados, mide más de un ángulo llano.
Y ahora vamos a definir al ángulo más importante de las matemáticas. ¿Sabes cuál es? Efectivamente, el ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? ¿Cómo se podría definir un ángulo recto? Todos sabemos dibujarlo, pero ¿qué es un ángulo recto? Pues un ángulo recto es cada uno de los 4 ángulos que forman 2 rectas, ahí tienes una y ahí tienes otra, que se cortan, pero ojo, se tienen que cortar de una manera muy particular, de tal modo que los 4 ángulos que forman sean todos iguales. En esa situación, cada uno de ellos es un ángulo recto. Esa posición tan particular de las rectas tiene un nombre, y es que estas rectas, si forman ángulos rectos, se llaman rectas perpendiculares. Como bien sabes del año pasado, cuando un ángulo es recto, mide 90 grados. Todas estas cosas que estamos diciendo y que están en tu pantalla, tienes que copiarlas y tienes que dibujarlas en tu cuaderno. No se te olvide ni una sola de ellas. Y es que vamos a definir más cosas, y tú las conoces. Por ejemplo, ¿qué es un ángulo agudo? Pues un ángulo agudo es el que su apertura es menor que un ángulo recto. Ahí tienes el dibujo. Eso de ahí es un ángulo agudo. ¿Y cuánto mide un ángulo agudo? Pues siempre mide menos de 90 grados. Lógicamente, si 90 grados es un ángulo recto, un ángulo agudo medirá menos de 90 grados. ¿Qué más ángulos hay? Pues por ejemplo, el ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Es el que su apertura es mayor que un ángulo recto. Tanto el ángulo agudo como el ángulo obtuso siempre están referidos al ángulo recto, por eso el ángulo recto es el importante. ¿Cuánto mide un ángulo obtuso? Mide más de 90 grados. Vamos a hablar de más ángulos, como por ejemplo el ángulo llano. Un ángulo llano es el que su apertura es igual que 2 ángulos rectos. Ahí le tienes, seguro que sabías dibujarlo. Un ángulo llano mide el equivalente a 2 ángulos rectos, es decir, mide 90 más 90, 180 grados. Se le llama llano porque las 2 semirrectas que forman el ángulo yacen sobre la misma recta. Vamos a por más ángulos. El ángulo completo es en el que su apertura es igual que 4 ángulos rectos. Como puedes observar, siempre en todas las definiciones está el ángulo recto de por medio. ¿Y cuánto mide un ángulo completo? Pues un ángulo completo mide 90 más 90 más 90 y más 90, 90 por 4 o 360 grados. Por eso se dice que un giro completo son 360 grados. Vamos a ver ahora el nombre de algún tipo de ángulos en relación a la posición que ocupan. Empezamos por los ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Son los que comparten una semirrecta en su formación. Ahí tienes 2 ángulos adyacentes. Tienen una de las semirrectas que pertenece a los 2 a la vez. Ahora vamos con los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos 2 que no son adyacentes y que están formados al cortarse 2 rectas. Dicho de otro modo, al cortarse 2 rectas secantes, se forman 4 ángulos. Aquellos que están enfrentados uno a otro, porque no comparten ninguna semirrecta, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, ahí tienes los ángulos verdes, son opuestos por el vértice. Pero no solo están esos 2, sino que también los ángulos que ves en naranja también son ángulos opuestos por el vértice. Así que 2 rectas que se cortan forman 2 pares de ángulos opuestos por el vértice. Recuerda siempre que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y miden lo mismo. Los ángulos verdes miden lo mismo y los ángulos naranjas miden lo mismo. Esto es importante para ejercicios y problemas. Para ejemplificar lo que hemos dicho anteriormente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, calcula los ángulos desconocidos de la figura. Ahí tenéis una figura en la que hay 2 rectas que se cortan, la verde y la rosa, y nos dan el ángulo azul, que es el ángulo que dicen que mide 52 grados. ¿Cuánto medirán el resto de ángulos? Pues hay uno de los ángulos que es muy fácil, que es el que está justo enfrente del ángulo de 52 grados, que es el ángulo U. Como el ángulo U es opuesto por el vértice, entonces medirá exactamente lo mismo que el ángulo de 52 grados, el ángulo azul. Voy a poner aquí que es por ser opuesto por el vértice.
Si ahora vamos a calcular el ángulo A, observa claramente cómo el ángulo azul y el ángulo rosa forman ¿el qué? Forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Todo esto, mira, todo esto de aquí es un ángulo llano. Entonces, ¿cuánto medirá el ángulo A? Pues el ángulo A, que es lo que le falta a 52 para ser un llano, será 180 grados menos 52 grados. Vamos a hacer la operación en la parte de la derecha, 180 menos 52, vamos a ver, del 2 al 10 van 8 y me llevo una, del 6 al 8 van 2 y no me llevo nada y un 1. O sea que el ángulo A mide 128 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo E? Pues el ángulo E mide lógicamente lo mismo que el ángulo A. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, así que E mide 128 grados. Otra vez lo mismo, por ser opuesto por el vértice. ¿A quién? Al ángulo A. En el caso de U era al ángulo 52 grados. Definimos ahora lo que son ángulos complementarios. Copia en tu cuaderno, que no se te olvide copiar nada de lo que digo. ¿Que no te da tiempo? Pues paras el vídeo. Ángulos complementarios son los que unidos forman un ángulo recto. Ahí, por ejemplo, tienes tres ángulos que unidos forman un ángulo recto. Como forman un ángulo recto, entre los tres o entre los que sean deben de sumar 90 grados. Trabajamos un poquito lo que son los ángulos complementarios haciendo el siguiente ejercicio. Dice, calcula el ángulo desconocido de cada una de las figuras si son ángulos complementarios. En la figura de la izquierda observamos que hay un ángulo de 37 grados y luego hay un ángulo, el amarillo, que es un ángulo que pone A. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuánto es. Y parece ser que los dos ángulos son complementarios. ¿Y qué significa complementarios? Pues que forman un ángulo recto, es decir, que miden entre los dos 90 grados. ¿Qué habrá que hacer para calcular A? Pues si 37 grados es una parte del ángulo recto, la otra tiene que ser lo que le falta a 37 para llegar a 90. ¿Y cómo se calcula eso? Pues restando a 90 37 grados. 90 grados menos 37 grados, vamos a ver, del 7 al 10 van 3, me llevo una, y del 4 al 9 van 5. Así que el ángulo A mide 53 grados. En la figura de la derecha tenemos un ángulo verde que mide 21 grados, un ángulo rosa que mide 35 grados y nos falta el ángulo del centro, ese ángulo que parece como naranja, que su nombre es E. ¿Cómo calculamos el ángulo E? Recuerda que son ángulos complementarios. Entre los tres suman 90 grados. Lógicamente, como estás pensando, deberíamos de sumar primero 21 y 35 para saber cuántos suman entre los dos. Pues vamos a ello, venga, 21 y 35. ¿Cuántos suman entre los dos? Pues sería 5 más 1, 6 y 3 más 2, 5. O sea que los ángulos conocidos suman 56. El ángulo E es lo que le falta para llegar a 90, así que ahora restamos 90 grados menos 56. Del 6 al 10 van 4, me llevo una, y del 6 al 9 van 3. Así que, ¿cuánto mide el ángulo E? Pues el ángulo E mide 34 grados. Vamos a definir los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son los que unidos forman esta vez un ángulo llano. Vamos a ver el dibujo. Ahí tienes esos tres ángulos, el rosa, el verde y el amarillo, forman un ángulo llano. ¿Cuánto suman los ángulos suplementarios? Pues estoy seguro de que lo sabes. Suman 180 grados, como no puede ser de otra manera, porque forman juntos un ángulo llano. Vamos a hacer ahora un ejercicio sobre ángulos suplementarios. Dice, calcula el ángulo desconocido de cada figura, sabiendo que los ángulos son suplementarios. En la figura de la izquierda observamos que claramente hay un ángulo que es de 45 grados y el otro no lo conocemos. Entre los dos forman un ángulo llano, porque son ángulos suplementarios. ¿Cómo podemos calcular el ángulo A? Pues el ángulo A
es lo que le falta a 45 para llegar a ser 180 grados, con lo que para calcular A lo que tendremos que hacer será restar 180 menos 45. Del 5 al 10 van 5, me llevo una, del 5 al 8 van 3 y no me llevo nada, y del 0 al 1 va una. Así que el ángulo A mide 135 grados. Si ahora tú pruebas a sumar 135 y 45, da 180. Son ángulos suplementarios. En la figura de la derecha tenemos un ángulo rosa que mide 53 grados y un ángulo naranja, parece, que mide 81 grados. Nos están pidiendo lógicamente el ángulo E. Pues lo primero que vamos a hacer yo creo que es sumar 53 y 81 a ver cuánto suman entre los dos. Sería 1 más 3 es 4, no me llevo nada, y 8 y 5 son 13. ¿Y ahora qué hacemos? Pues 134 es todo esto que te estoy pintando es 134. 134. ¿Cuánto es el ángulo E? Pues es lo que le falta a 134 para ser 180. Así que habrá que hacer 180 grados menos 134 grados. Del 4 al 10 van 6, me llevo una, del 4 al 8 van 4 y no me llevo nada, y del 1 al 1 van 0. Así que ¿cuánto mide el ángulo E? Pues el ángulo E mide 46 grados. Vamos a ver una importante propiedad que relaciona a las rectas según la posición que adoptan y a los ángulos que forman. La propiedad dice lo siguiente: si tenemos dos rectas paralelas y una tercera que las corta, vamos a hacer el dibujo. Tenemos ahí las dos rectas verdes que son las rectas paralelas, no se cortan, no tienen ningún punto en común, y luego tenemos una tercera recta que es la recta roja, que es una recta secante respecto de las rectas verdes. Estas tres rectas forman 8 ángulos, los estás viendo todos, creo que sí, en los cuales hay dos grupos distintos de 4 ángulos iguales. Vamos a ver cuáles son. Ahí tienes a los primeros. Esos 4 ángulos verdes son iguales todos. Si te fijas solo en una de las rectas verdes y en la recta roja, es evidente que son iguales esos dos ángulos porque son dos ángulos opuestos por el vértice. Si nos fijamos ya en los 4 ángulos, ¿por qué son iguales? Pues precisamente porque las rectas verdes son paralelas. Así que esos 4 ángulos son iguales. Ese es el primer grupo de ángulos iguales. Pero es que hay otro grupo de ángulos que son iguales entre sí, y son 4. Yo creo que ya sabes cuáles son, porque salta a la vista que hay 4 ángulos que no tenemos señalados en estos momentos. Los ángulos amarillos son ángulos que son también iguales entre sí. Ese es el segundo grupo de ángulos iguales. Como puedes observar, pasa exactamente lo mismo que con los ángulos verdes. ¿Por qué? Porque si te fijas en una sola recta verde y en la recta roja, los dos ángulos que forman, los dos ángulos amarillos, son opuestos por el vértice, con lo cual son iguales entre sí. Y si te fijas ahora en las dos rectas verdes y en la roja, los ángulos amarillos, porque las rectas verdes son paralelas. Vamos a trabajar un poquito esta propiedad de las rectas paralelas. Ahí tenemos, sabiendo que las rectas R y S son paralelas, fíjate, la recta R es esta, la recta S es esta, esas son paralelas. Calcula los ángulos desconocidos de la figura. Los ángulos desconocidos supongo que se refiere a aquellos ángulos en los que me han puesto la letra. Observamos que solo hay un número, este de aquí, dice que es 61 grados, y el primero de los ángulos, el ángulo A, que es el que tienes aquí, pues ¿qué le pasa? Pues que es opuesto por el vértice al ángulo de 61, así que ese ángulo mide 61 grados, por ser opuesto por el vértice. A 61 grados. Bien, vamos entonces ahora al ángulo E, que le tenemos aquí abajo, ¿vale? Este de aquí mide 61 grados. ¿Pero cuánto mide el ángulo E? Pues si te fijas, el ángulo E tiene que ser igualito que el ángulo de 61. Está en la misma posición, pero en la recta de abajo. Así que el ángulo E mide otra vez 61 grados. ¿Por qué? Pues porque está dentro de esos 4 ángulos que son o forman parte del mismo grupo. ¿Cuánto mide el ángulo O? El ángulo O le tenemos aquí abajo.
Observa que si el ángulo E mide también 61 grados, entre el ángulo E, que es el azul, y el ángulo rosa, tienen que formar, obsérvalo en la figura, un ángulo llano. Así que el ángulo O es lo que le queda al ángulo E para ser 180 grados. Así que lo que vamos a hacer es restar 180 grados menos 61. Del 1 al 10 van 9, me llevo una, y del 7 al 8 va una. Como aquí es del 0 al 1, pues nada, una. Así que el ángulo O mide 119 grados. ¿Podríamos haber puesto el resto de mediciones de los ángulos que no nos han pedido? Por supuesto que sí. Si te fijas, solo hay un ángulo de 61 que nos quede por poner, que sería este de aquí, el que estoy ahora dibujando, 61 grados sería ese, y todos los que quedan que no he marcado son ángulos que miden 119 grados, es decir, este de aquí mediría 119 grados, este de aquí mediría 119 grados, y este de aquí abajo, este que estoy coloreando, ese, el que estoy señalando ahora, mide 119 grados. Bueno, eso no nos lo habían pedido, pero para que lo sepas. Otro apartado del mismo ejercicio. Se trata de lo mismo. Tenemos dos rectas paralelas, que son R y S. A la recta siempre se las pone un nombre, con letra minúscula. Y nos dan el ángulo naranja, que es el que tienes ahí, que mide 74 grados. ¿Hay algún ángulo que sea exactamente igual que el ángulo de 74? Pues yo creo que estás dándote cuenta de que hay dos ángulos que son iguales que ese. Uno es precisamente el ángulo E, está en la misma posición pero en la otra recta, o sea que E mide 74 grados, y hay otro que también tiene que medir 74 grados porque es opuesto por el vértice respecto del ángulo E, que es el ángulo U, o sea que el ángulo U es también 74 grados por ser opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice. ¿Respecto de quién? Respecto del ángulo E. Así que este mide 74 grados y este también mide 74 grados. Pero nos queda uno, nos queda el ángulo A. Observa el ángulo A. Claramente el ángulo de 74, el ángulo naranja y el ángulo A forman un ángulo llano. Así que el ángulo A es lo que le queda a 74 para ser 180 grados. Bueno, pues lo mismo de antes. A restar 180 menos 74. ¿Y cuánto queda? Del 4 al 10 van 6, me llevo una. Del 8 al 8, 0. Y del 0 al 1, 1. Así que el ángulo A mide 106 grados. Lo voy a poner en el dibujo, 106 grados. Y por completar la figura, aunque no nos lo han pedido, ¿quién mide 106 grados también? Pues mide el que está enfrente, 106 grados, es opuesto por el vértice. El que está en la misma posición pero en la otra recta, que es este de aquí, le voy a colorear así, 106 grados. Y el que está justo enfrente por ser opuesto por el vértice, que también es 106 grados. Nos queda uno, que es este, el que tenemos ahí frente al ángulo naranja. ¿Cuánto medirá? Pues 74 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Bueno, pues con esto terminamos la clase por hoy. Espero que los ejercicios te salgan, son muy fáciles, es geometría. La geometría es la parte de las matemáticas más divertida y más bonita porque la puedes representar, la puedes pintar, así que espero que lo disfrutes. Por favor, cópiame los enunciados y cópiame todas las figuras que haya en los enunciados de los ejercicios. También espero que hayas copiado todo lo que hemos puesto en la sesión de hoy. Si no es así, hazlo ahora mismo, para que en el cuaderno esté todo completo. Espero que estéis bien y nos volvemos a ver en una nueva clase, en un nuevo vídeo. Hasta el próximo día.